Ya, bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar rapidito esta clase de medida de concentración de soluciones. Vamos a revisar un poquito de cómo son las transformaciones entre unidades de concentración y algunos temas clave. Ya, entonces empecemos. Es importante destacar la diferencia entre mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es básicamente en líquidos, ¿sí? Con líquidos, vamos a hacer mezclas. Entonces, lo que buscamos son hacer mezclas homogéneas, ¿ya? Y para qué les explico un poquito las mezclas heterogéneas es para ver cuándo ya se pasaron o cuándo se excedieron en las diluciones. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Es una mezcla de dos o más compuestos. Como estamos hablando de soluciones, son compuestos líquidos o en solución, ¿sí? Pero lo más importante que hay que ver aquí es que estos no se mezclan completamente o se mezclan parcialmente y se observan a simple vista las fases que los componen, ¿sí? Pueden ser 2 fases líquidas, 3 fases líquidas, puede ser fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, fase líquida, ¿ya? Entonces no hay una mezcla completa, ¿ya? Y se pueden distinguir 2 partes en el mismo sistema, ¿ya? ¿Qué hay de interesante en las mezclas heterogéneas? Es que mantienen sus propiedades individuales, ¿sí? Cada una de los compuestos que están mezclando tienen sus propiedades individuales como si no estuvieran en una mezcla heterogénea. Y por último, se pueden separar por procesos físicos como filtración, ¿sí? Filtración casi siempre, decantación. Esos son los más comunes para separar mezclas de líquidos heterogéneas o insolubles, ¿sí? Luego tenemos las mezclas homogéneas, y esta es igual, 2 o más compuestos líquidos en los que existe una mezcla completa, ¿ya? Y no se distinguen los componentes, forman un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, como forman un solo cuerpo, estas tienen esta nueva solución o un nuevo compuesto, bueno, no compuesto, nueva solución, nuevo sistema, tiene unas nuevas propiedades, ¿de acuerdo? Ahí vienen las propiedades coligativas de las disoluciones y se los separa solo por procesos físicos, químicos, perdón, ¿ya? Destilaciones, así, sobre todo destilaciones, ¿ya? A ver, aquí. Ya, muy bien. Entonces, le está diciendo mezclas homogéneas. Entonces, las mezclas homogéneas se caracterizan por tener un límite, ¿sí? Como está en el ejemplo aquí, podemos en agua ir añadiendo sal y vamos mezclando y se va disolviendo. Pero el problema es que llega un punto donde se satura la solución o el agua ya no permite disolver más sal. La cantidad de agua que tengo ahí no permite disolver más sal, ¿sí? Y esto hace que precipite la sal a la temperatura que estemos trabajando y al precipitar la sal ya obtenemos una solución heterogénea. ¿Por qué? Porque vemos 2 fases. La primera es la fase líquida, donde hay agua con cloruro de sodio disuelto, y la segunda fase es la sal precipitada en forma de granos en el fondo del vaso, ¿sí? Entonces es importante que revisemos las curvas de saturación, ¿sí? Las curvas de saturación o de solubilidad nos sirven para determinar hasta qué máximo de cantidad de soluto
se puede disolver en la cantidad de agua o de disolvente que tengamos. El agua es el disolvente universal. Así que es el más común de utilizar y es el que tiene la mayor cantidad de tablas. ¿Sí? Aquí observamos esta tabla de solubilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Los gramos de soluto por cada 100 mililitros de agua a una temperatura específica. ¿Sí? Ok, entonces tengo dos solutos, azúcar y sal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les he puesto diferentes textos, ¿ya? Haciendo referencia al azúcar. ¿Ya? Tenemos estos 4 términos. Estos términos, ¿qué quieren decir? Cuando una solución está diluida, significa que su concentración es muy baja comparada con la curva de solubilidad. ¿Sí? Esta de acá es la curva de solubilidad para el azúcar a medida que va incrementando la temperatura en 100 mililitros de agua. ¿Ya? Si está muy poquita la cantidad de soluto en la solución, en el agua, la solución se llama diluida. ¿Sí? Muy poquito. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de una solución diluida es que faltaría todavía añadir bastante soluto para que la solución ya no permita más concentrado, más soluto. Luego tenemos la solución concentrada, que es en las inmediaciones de la curva de saturación. ¿Sí? Cuando una solución está concentrada significa que está ya cerca de la curva de saturación. Y por último, bueno, la siguiente es la solución saturada. Cuando hablamos de una solución saturada, significa que estamos sobre la curva de saturación. ¿Ya? Significa que esa temperatura es la máxima cantidad de soluto que se pueda disolver en 100 gramos de agua a esa temperatura. ¿Ya? Y por último, si modificamos la temperatura, podemos añadir más soluto y logrando que este se disuelva, ¿sí? Más allá de esta curva. Eso lo único que conseguimos es incrementando la temperatura. Logramos una solución sobresaturada. Pero a una temperatura establecida, de arriba de esta curva de saturación, todo lo que se añada va a precipitar formando una solución heterogénea. ¿Sí? Entonces, es muy importante distinguir entre solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. ¿Ya? Para todos los solutos y disolventes logramos encontrar estas curvas en internet, ¿sí? Para cualquier soluto que deseemos. Entonces aquí ya podemos nosotros hacer una idea, darnos una idea de cuánto soluto podemos disolver en un medio, ¿sí? En un disolvente, como agua, etanol, hexano, ¿sí? Ya, esto, espero que les haya quedado claro, es muy importante. Y vamos a ver las diferentes formas de expresar la concentración, ¿sí? La primera de ellas es porcentaje en peso. Es una de las más sencillas que se utiliza. Entonces, ¿qué es porcentaje en peso? Es la cantidad de soluto respecto a la cantidad de solución en masa por 100, ¿sí? ¿Cómo se calcula la masa de solución? La masa de solución es la masa de soluto más la masa de disolvente. Para tener un poco más claro qué es soluto y qué es disolvente, pues el soluto es lo que se añade a un medio, ¿sí? Entonces aquí pongámosle que tengo agua. Entonces, donde tengo agua, no hay solución, es un compuesto puro, ¿sí? Y aquí le añado, por ejemplo, sal, ¿ya? Añado sal, y al añadirle sal, empieza, sí, exacto. Al añadirle la sal, ya les voy a explicar mejor, al añadirle la sal, esta se empieza a disolver, ¿ya? Entonces, regularmente el soluto es el que viene en menor concentración, ¿de acuerdo? Y el disolvente es el que está en mayor proporción en masa, en volumen, no necesariamente, en masa en la solución, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, soluto, el compuesto que está en menor concentración o menor cantidad en la solución, y el disolvente es el que está en mayor cantidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos dos. Pueden haber más solutos, pueden haber varios solutos con un mismo disolvente. Pero ahí se hace más compleja la interacción entre los compuestos, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a ver.
Ya, entonces estamos viendo, esta es la fórmula para porcentaje en peso. Entonces sería W, regularmente, la fórmula para porcentaje en peso. El masa de soluto la tenemos que determinar, ¿sí? Y masa de disolución la calculamos de la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente y por 100. Entonces aquí les pongo un ejercicio bastante sencillo, ¿sí? Para calcular. Lo que hacemos es primero determinar qué tenemos y qué no tenemos. Vamos a ver, masa de soluto. Masa de soluto tenemos. Sí, tenemos es... Vamos. Sí, es lo mismo solución que disolución. Sí, es lo mismo. Es lo mismo también solvente a disolvente. ¿Sí? Eso, por si acaso se vayan a confundir. Soluto sí es nombre genérico para todo lo que se disuelve en un medio, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, una muestra de 0.892 gramos de cloruro de potasio, ese va a ser nuestro soluto. La masa de solución. Sí, la masa de solución también les pueden dar ¿en qué? Como dato. Entonces, puede ser que no les den la cantidad de agua y de soluto por separado, sino que les den directo la masa de solución, ¿ya? Entonces, aquí de datos estoy sacando de este ejercicio que tengo 0.892 gramos de KCl, o de cloruro de potasio, ¿sí? La masa del disolvente, ¿a qué va a ser igual? A 54.6 gramos. ¿De qué? De agua, ¿sí? H2O. Y me dice cuál es el porcentaje en peso, ya. Es lo único que yo necesito. Aplico la fórmula que les presenté arriba. Es igual a, vamos a ver, ¿cuánto es la masa de soluto? 0.892 gramos. Es importante que siempre estén las mismas unidades de masa, o bueno, sí, de masa en este caso, para que se puedan eliminar entre ellas y nos quede como porcentaje, ¿sí? Y abajo, ¿qué nos queda? La suma de los dos. Esto va a quedar en gramos igual, más gramos de solución, y todo eso va multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Es el porcentaje en peso. Y el porcentaje en peso que nos queda es igual a... Ya les voy a hacer... Aquí está. Bien, a 1.6%. ¿Sí? Entonces está bastante diluida. Habría que ver cuál es la constante de solubilidad del cloruro de potasio en agua, aunque debe ser bastante alta en realidad. ¿Sí? Y eso, básicamente es así. Entonces, lo que deben aprenderse muy bien es las fórmulas. ¿Sí? Esta fórmula es muy recomendada porque la van a utilizar mucho, y la de acá para, por si acaso se les olvide, llega a olvidar, cómo calcular la masa de solución. Ojo que es masa, ¿sí? Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de volumen total de solución. Los volúmenes no son aditivos, ¿sí? A menos que el ejercicio nos lo recomienda o sugiera, ¿sí? Pero en realidad los volúmenes no son aditivos, y lo que trabajamos con volúmenes hay que transformarlos a masa, o de masa a volumen es con las densidades. ¿Ya? Entonces así este ejercicio, va bastante breve, sencillo, aplicando solo la fórmula. Porcentaje en volumen es muy parecido a porcentaje en peso, solo que trabajamos con volúmenes, volumen de soluto respecto a volumen de solución. Si se fijan, hay algo que se nota siempre en concentraciones, en unidades de concentración, es que la parte de arriba, en el denominador el numerador de la fracción de la unidad de concentración, siempre habla del soluto, volumen, masa, moles, pesos equivalentes, ¿sí? Todo habla respecto al soluto, siempre soluto arriba. Y abajo puede ser solución, disolvente, ¿sí? Va variando, ¿ya? Entonces, es algo clave que ustedes deben saber siempre, eso les ayuda. Si hacemos volumen, volumen, pues sería volumen de soluto arriba y volumen de solución abajo por 100. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el volumen de solución?
pues toca calcular la masa de solución, es la misma masa de solución que utilizamos en porcentaje en peso, sobre la densidad de la solución. Y ese tiene que ser un dato. Si no les dan de dato la densidad de la solución, pues nos tocaría buscar en tablas a la temperatura que estemos trabajando para ese compuesto. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Casi siempre les dan la densidad de la solución. Hay dos tipos de densidades muy diferentes. Una, la de solución, que es, como les decía, cuando una mezcla homogénea tiene sus propias propiedades, o sea, valga la redundancia. O sea, tiene propiedades únicas, una solución específica, a que el compuesto solo. Por ejemplo, el agua, solo agua, tiene una densidad, por ejemplo, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Pero si a esta agua le añadimos sal común, cloruro de sodio, ¿sí? Bastante cloruro de sodio, hasta que se disuelva por completo, generamos o creamos una solución homogénea. Esta solución homogénea va a tener una densidad muy diferente, a pesar de que el disolvente sea agua, ¿sí? Tal vez tenga una densidad de 1.03, 1.10, ¿ya? Gramos sobre centímetro cúbico. ¿Y es por qué? Porque la solución que creamos, homogénea, tiene nuevas propiedades específicas para esa solución, ¿sí? Por eso es muy importante distinguir entre soluciones homogéneas y heterogéneas. Entonces, densidad de solución. Vamos a ver el ejercicio que les puse aquí. Voy a borrar esto. Vamos a ver el ejercicio que les puse aquí. Para determinar, ver primero esta densidad que nos da. Vamos a ver si nos da densidades. Vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué es el ejercicio? El vinagre en una disolución de ácido acético en agua, ¿sí? Al preparar 700... A ver, el vinagre es una disolución de ácido acético en agua, ¿ya? El vinagre casero, común. Al preparar 750 mililitros de vinagre, entonces aquí deben entender esto. ¿Aquí de quién estamos hablando? 750 mililitros de vinagre, de un vinagre. Entonces, que le llaman aquí un vinagre, es la solución, ¿sí? La solución que estamos preparando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de solución? 750, ¿sí? Volumen de solución es 750 mililitros, ¿de acuerdo? El volumen de soluto es, a ver, ¿dónde está? 37,5 mililitros, ¿sí? Mililitros. Lo único que hago es aplicar la fórmula de arriba, ya me está dando todos los datos. Entonces sería porcentaje en volumen, sería igual, siempre arriba va el soluto, entonces sería 37,5 mililitros, acuérdense que siempre debe estar en las mismas unidades, ¿sí? Y abajo, el volumen de la solución, ¿de acuerdo? Como ya nos da directamente el volumen de la solución, pues muy fácilmente solo lo copio. Mismas unidades, y todo esto por 100. ¿Qué hubiera sucedido si no me daba el volumen de la solución, pero me daba masa de solución y me daba la densidad de la solución? Pues yo tenía que aplicar la fórmula que les puse ahí para calcular el volumen de solución, ¿sí? Y así podríamos haber calculado sin necesidad de que nos dé directamente el volumen de solución. Y este volumen es 5%. 5% de ácido acético está disuelto en la solución de vinagre. O también podríamos decir que por cada 100 centímetros cúbicos de solución de vinagre que tengamos, 5 son de ácido acético puro. ¿De acuerdo? Entonces, son relaciones que podemos establecer a partir de los datos que vamos sacando de las medidas de concentración. ¿Sí? Perfecto. Es bastante sencillo este tema. Estos de aquí sí. No son muchos los cálculos que hay que hacer. Lo que más les pido es que hay que aprender a manejar bien lo que son densidades. ¿Sí? Densidades y aprender a diferenciar entre densidades de solución y densidades del compuesto puro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, densidad del agua es muy diferente a la densidad de la solución. ¿Ya? O en este caso que trabajamos con ácido acético, que es líquido, y así. Ya, vamos con el siguiente. Ya, muchachos. Molaridad. Este también es uno de los más utilizados y a mi gusto es una de las
concentraciones que más se utilizan. Entonces, ¿qué hablamos en molaridad? Molaridad hablamos de moles de soluto, que ¿cómo se calculan estas moles de soluto? Está aquí. Los moles de soluto son la masa de soluto, ¿sí? Masa de soluto sobre su peso molecular. Entonces, si se fijan hasta ahorita, mientras conozcamos de una solución la masa de soluto, el tipo de soluto y el disolvente, fácilmente podemos hacer cualquier cambio de unidades de concentración, ¿sí? La molaridad, ¿sobre qué está? Sobre el litro de solución, ¿ya? Sobre 1 litro exactamente. 1 litro de solución, ¿ya? Entonces hay que hacer todos los cálculos para encontrar que abajo quede 1 litro de solución, ¿de acuerdo? Y arriba hay que calcular el número de moles. En este ejercicio práctico, ¿qué les dice? Una disolución acuosa de sacarosa. A ver, ¿qué es acuosa? Que está en medio, o el disolvente utilizado es H2O. ¿Sí? Sacarosa es un tipo de azúcar. ¿Ya? Aquí está la fórmula molecular. Y nos da 10% en masa. Nos da el porcentaje en masa. ¿Ya? Nos dice que sería 10%. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? Sacarosa nos dice quién es el soluto. Soluto es la sacarosa. Y el disolvente es el agua. ¿De acuerdo? Ya, esos son los datos que nos da hasta ahorita el ejercicio. La concentración en porcentaje en peso. Soluto de sacarosa, disolvente agua. ¿Qué más da? Tienen la densidad, ok, nos da también densidad. Hay que ver esa densidad de qué es. Ya, es la densidad de la solución. ¿Por qué es de la solución? Porque me está dando inmediatamente de la concentración en masa, de porcentaje en masa, ¿sí? La densidad de la solución es 1.04 gramos por cada mililitro de solución. ¿Ya? ¿Cuál es la molaridad? Ahorita solo vamos a calcular la molaridad, ya que estamos trabajando en ese tema. Bueno, entonces hay que hacer una serie de cálculos para encontrar eso. Entonces empecemos desde la concentración que nos dan, porcentaje en peso. Entonces dice 10%, a ver aquí, porcentaje en peso es igual al 10%, ¿cierto? Pero ¿a qué es igual el porcentaje en peso? Esto es igual, voy a hacerle doble. Ya, entonces esto es igual a la masa de soluto, ¿sí? Y por 100 de una vez le voy a poner. Y abajo voy a poner como fracción, ¿sí? Acá abajito le voy a poner masa, exactamente masa de solución. Así sería la fórmula de porcentaje en peso. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el porcentaje en peso, tengo la concentración. ¿La masa de soluto tengo? No tengo. No tengo. ¿Tengo masa de solución? Tampoco. Bueno, el 100 es una constante, así que no hay problema. ¿Y qué vamos a hacer? Pues empezar a hacer los cálculos o convertir las unidades. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar primero este 100 a dividir al otro lado de la igualdad. La masa de solución la vamos a transformar ¿a qué? A masa de soluto más masa de disolvente. ¿Sí? Y ahora vamos a a continuar calculando. A ver, ¿qué nos queda? Queda 10 dividido para 100 a 0.1 es igual a masa de soluto que queda arriba, soluto dividido para, ahí vienen las dos, masa de soluto más masa de disolvente. ¿Sí?
Muy bien. Ah, perdón. No, esto de aquí no nos conviene. ¿Por qué? Porque me acordé, ahorita vi que teníamos densidad de solución. Entonces, lo único que vamos a hacer es una conversión directa. Vamos a ver. ¿Cómo es la conversión directa? Ya. ¿Qué nos queda? 10 dividido para 100, me queda 0,1. En la parte de arriba me queda la masa de soluto, ¿sí? Y abajo me queda la masa de solución. Así nos quedaría la fórmula de porcentaje en peso, quitándole el 100. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que llegar a la fórmula o a las unidades de molaridad, que es moles arriba del soluto y litros de solución abajo. Entonces vamos a hacer primero las de... vamos a cambiar abajo, ponerle litros, ¿sí? Vamos a hacer esta conversión. Una reglita de 3, una tablita, y vamos a hacer las conversiones. Tengo 0,1 masa soluto, todavía no sé cuánto es, y abajo que tengo masa solución. ¿Sí? En este caso puede ser, en lugar de masa, pongámosle gramos. Si son las dos mismas unidades, es válido. De acuerdo a lo que les decía, siempre que sean las dos la misma unidad, gramos de soluto, gramos de solución. ¿Ya? Y ahora aplicamos la densidad. A ver, ahí. Ahorita aplicamos la densidad. ¿Cuál es la densidad? Dice que es 1.04 gramos de solución por cada mililitro de solución. Y eso es lo que vamos a poner. Como está gramos abajo, arriba va gramos. 1.04 gramos de solución. Y abajo va 1 mililitro de solución. ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar con el cambio. Abajo ya se van gramos de solución con gramos de solución y me quedan mililitros de solución. Pero la molaridad es en sobre litro de solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertir esa parte. 100 mililitros de solución, perdón, 1000 mililitros de solución, ¿sí? Equivale a 1 litro de solución. Muy bien. Eso hemos obtenido hasta ahorita. Entonces, se me va mililitros de solución con mililitros de solución y obtengo como resultado 1000, me da 100 ahí. Vamos a multiplicar todo. 0.1 por 1.04 por 1000 y me da 104 gramos de soluto sobre 1 litro de solución. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pero todavía no tenemos en molaridad. Hasta ahorita lo que tenemos es en gramos sobre litro de solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar haciendo los cambios. Vamos a poner primero apliquemos calculemos cuántas moles de soluto hay o cuál es el peso molecular por cada uno. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el peso molecular de esta sustancia? Si se fijan, tenemos 3 átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces lo que hay que hacer es la cantidad de átomos por el peso atómico de cada uno de ellos. Tengo 12 átomos de carbono y cada uno de ellos pesa 12. Tengo 22 átomos de hidrógeno y cada uno de ellos pesa 1. Y tengo 11 átomos de oxígeno y cada uno de ellos pesa 16. Bueno, en 10 minutos, muchachos, se me acaba el tiempo para volvernos a conectar, ¿sí? Así que están atentos. Ok, el peso molecular de la sustancia, de la sacarosa en específico, sería 144 más 22 más 11 por 16, me da 342 gramos por cada mol de sustancia, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es
aplicar esto a la reglita de 3, el peso molecular a la regla de 3. Voy a mover esto un poquito para que me dé espacio. Si lo pongo aquí, ya. Y lo único que vamos a hacer es convertir los gramos de soluto a moles de soluto. 104 gramos de soluto, ¿sí?, sobre 1 litro de solución. Entonces, ahorita vamos a hacer la reglita de 3. Todo lo puedo hacer en una sola, pero por falta de espacio, le estoy haciendo en 2, ¿sí? Aquí aplico peso molecular. ¿Cuántos gramos tengo? 342 gramos de soluto, o de sacarosa, como le quieran decir, ¿sí?, por cada mililitro, por cada mol, perdón, por cada mol de soluto. ¿Sí? Así se puede entender el peso molecular. Está al revés, si se fijan. 342 gramos de soluto por cada mol de soluto. Y se me van gramos de soluto con gramos de soluto. Y obtengo moles de soluto sobre litro de solución. Aquí cierro la reglita de 3. Voy a modificar la línea. Esto lo cierro. Muy bien. Y lo que obtengo es igual a 104 y 342. Me da 0.3040 molar. ¿Sí? Molar. O también es lo mismo que 0.3041 moles de sacarosa sobre, ¿sí?, sobre litro de solución. ¿Sí? Es lo mismo, molar o moles de sacarosa sobre litro de solución. Ya, entonces este ya es un poquito más largo, hay que pensarle bien por dónde se va a empezar a calcular, qué voy a incluir. Y si se fijan, he utilizado todos los datos que me da. Utilicé el tipo de soluto. El disolvente, bueno, no fue necesario. La densidad sí utilicé. Me tocó calcular el peso molecular. Me tocó hacer la conversión de unidades. Es muy importante que sepan convertir unidades de volumen. En este caso hicimos primero conversión de masa a volumen con la densidad. Segundo, de mililitros a litros, ¿sí? Luego utilizamos el peso molecular para convertir de gramos a moles. Y así pudimos obtener la concentración deseada. ¿De acuerdo, muchachos? Tal vez si tienen alguna duda de me pueden escribir por el chat para aclarar las dudas, ¿sí? De aquí en adelante, la mayoría de ejercicios son de este tipo, así. Un poco más contundentes, ¿ya? Involucran más cálculos, ¿sí? Vamos a la siguiente unidad de concentración. Vimos molaridad, ahorita viene molalidad con L. En lugar de la R viene la L, molalidad. Se expresa como la M minúscula, ¿de acuerdo? Y el único cambio que hay es en la parte numerador del denominador, ¿sí? Que va en la parte del denominador. Va kilogramos, 1 kilogramo de disolvente. ¿Cuál sería el caso en la mayoría en este caso que dice que esa cosa? Agua. 1 kilogramo de agua. Moles de soluto, siempre arriba soluto, para 1 kilogramo de disolvente. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. A ver. Entonces, aquí vamos a hacer los mismos cálculos. ¿Sí? No hay nada diferente, lo único que está diferente es lo que les decía. Abajo va, el denominador va 1 kilogramo de disolvente. Arriba los mismos moles de soluto, que ya podemos calcular si tenemos el peso molecular o el tipo de soluto. Y abajo, kilogramos de disolvente. ¿Ese cómo lo podemos convertir si nos dan volumen? Con densidad. También aquí es importante que recuerden cómo hacer las conversiones de masa. ¿Sí? ¿Cuántos gramos en una libra? ¿Cuántos gramos en un kilogramo? ¿Cuántos kilos en una tonelada? Cosas así. Ya en nivel industrial se utiliza bastante el término tonelada. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio.
La densidad de una solución disolución acuosa. Acuosa significa que el disolvente, ¿sí? Disolvente es agua. ¿Ya? Soluto, ¿cuál es? Soluto es metanol, es un líquido, ¿sí? Es un alcohol, metanol, y me dicen la concentración molar. Concentración regularmente la solemos expresar en forma de corchetes, ¿sí? Pero creo que perdí, ya. No me permite ingresar el cierre del corchete, pero va a ser con paréntesis, ¿ya? Entonces, concentración molar dice que es 2 concentración de metanol. ¿Sí? Se suele expresar así, pero con corchetes. La concentración de metanol es 2,45 molar. No se olviden, M mayúscula molar, M minúscula molal. ¿Ya? ¿Y qué más me dice? La disolución acuosa, concentración molar, y me dan la densidad. ¿Densidad de qué? Veamos qué es. La densidad, la densidad de una disolución. Entonces la densidad que me están dando es de la disolución, ¿sí? De toda la disolución. Sería gramos de solución por mililitro de solución. Esto es importante, las unidades, ¿sí? Siempre hay que anotar todas las unidades para saber qué hay que eliminar con qué. ¿De acuerdo? Ahí estamos. ¿Qué otro dato nos da? ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Y nos dan el peso molecular, mucho más fácil aún. Peso molecular del metanol es igual a 32,04 gramos. ¿Por qué? Por cada mol de metanol. Entonces, gramos de metanol por cada mol de metanol. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos todos los datos ahí anotados. Y vamos a realizar la conversión. ¿Qué les recomiendo siempre? Empezar desde la concentración que nos den. La anterior nos daban la concentración en porcentaje en peso. Ahorita nos dan la concentración en molar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar la conversión de unidades de molar. ¿Qué tenemos? 2,45. Voy a escribir las unidades. Moles de metanol, ¿sí? Sobre 1 litro de solución. ¿Por qué es importante anotar de qué es cada unidad? Porque así nos permite a nosotros entender cómo van eliminándose las unidades y qué conversión de unidades debo hacer. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este dato, ¿cierto? Esto no me estoy inventando, esto es un dato que me da el ejercicio. Es la concentración a la que se encuentra la solución de metanol. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nos dice que debemos encontrar la molalidad. Cambiar de molar a molalidad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Tenemos la densidad para hacer la conversión a masa de solución. ¿Sí? ¿Para qué creen que nos dan el peso molecular? Yo creo que nos dan. A ver, muchachos, ya se me está acabando el tiempo. Se acaba, inicio sesión y nos volvemos a ver para continuar este ejercicio, ¿sí? Por si acaso se me acaba y se me corta la transmisión, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Rápidamente, hay que hacer 2 cálculos por aparte. Primero, de las moles de metanol, hay que calcular cuántos gramos hay. Y del litro de solución, hay que calcular la masa de solución para restarle la masa de soluto y determinar la masa de disolvente que existe. ¿Sí? Eso les adelanto en términos, les adelanto un poquito para que puedan ustedes ir adelantando hasta conectarme de nuevo. Y ahí sí ya acabar el ejercicio. ¿Ya?